Hola amigas y amigos del canal para estudiar matemática, física y química con Ricardo. Bueno, vamos a ver en una circunferencia trigonométrica que tiene radio 1, radio 1, centro en el origen de coordenadas. El radio es 1, o sea, acá ves este valor de x es 1, este valor de y es 1, este valor de x es menos 1. Claro, como tiene radio 1 la circunferencia, incluso vos a la circunferencia trigonométrica le podés dar el radio que quieras, la escala que hayas tomado, a eso lo decretás como valor 1, que sea la unidad. Bueno, vamos a ver qué relación hay entre el coseno de menos alfa y el coseno de alfa. Por ejemplo, ¿no? Para darte un ejemplo, entre el seno de alfa y el seno de 180 menos alfa. Yo voy a hacer estos tres ejemplos, pero en realidad a partir de ahí vos cualquier duda que tengas me mandás un WhatsApp y la aclaramos sobre este mismo video. Bueno, mira. En primer lugar, marquemos un ángulo alfa, ¿no? Marquemos un ángulo alfa, qué sé yo, pongamos este valor acá de ángulo alfa. Ahí marqué un ángulo alfa. Bueno, ¿qué ocurre? Si yo me pregunto cuánto vale el seno de este ángulo, lo único que tengo que hacer es, fíjate vos este detalle. Viste que en un triángulo rectángulo, ahí estoy marcando, acá este es el origen, este el punto lo vamos a llamar A y a este B, ¿no? Bueno. El seno de un ángulo, vamos a escribirlo aquí, el seno de un ángulo es el cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿no? Claro, pero la hipotenusa de este triángulo rectángulo que nos quedó delimitado aquí, ¿ves? La hipotenusa de este triángulo rectángulo vale 1. ¿Por qué? Porque el radio es 1. Entonces, nos queda que el seno de alfa directamente es el cateto opuesto, o sea que es el valor que le corresponde al eje de las y. Sencillamente este valor. El valor de y es el seno del ángulo alfa. Claro, ¿por qué? Porque hicimos a propósito que la hipotenusa de ese triángulo valga 1. Eso lo hacemos muy sencillo. Decimos que el radio es 1, hacemos una circunferencia. Te vuelvo a repetir, la circunferencia vos si querés dibujarla con un radio de 6 centímetros si querés, pero esos 6 centímetros son 1. O sea, cada 6 centímetros es 1. Bueno, vamos ahora al coseno del ángulo. El coseno del ángulo en un triángulo rectángulo sabés que es cateto adyacente dividido hipotenusa. Claro, estamos de nuevo en lo mismo. La hipotenusa, como es el radio de la circunferencia, vale 1, porque es el radio de la circunferencia. O sea que el cateto adyacente dividido la hipotenusa va a ser sencillamente el cateto adyacente que es desde O hasta B. O sea, el valor que te marca en el eje X. Ves que en el eje Y el valor es desde B hasta A. Ese sería el valor del seno del ángulo, desde B hasta A. Y en el eje de las X, el coseno del ángulo es de O hasta B. De O a B. Bueno, ¿qué ocurre con la tangente de un ángulo? Bueno, la tangente del ángulo es cateto opuesto dividido cateto adyacente. Entonces, claro, el cateto opuesto es el valor de y el cateto adyacente el valor de X. O sea, Y sobre X, que en nuestro caso, para el ángulo que marqué, el valor de Y es BA y el valor de X es OB. Es decir, que si yo divido este valor con este valor me da la tangente del ángulo. ¿Está bien? Este valor BA que te dije es el seno y este valor OB el coseno. Bueno, entonces claro, ¿qué relación hay entre el coseno de este ángulo y el coseno de menos el ángulo? Fíjate que si yo dibujo exactamente el ángulo negativo, o sea, vamos a dibujar a menos alfa acá, ¿qué es lo que podés ver si yo dibujo a menos alfa? Ahí te acabo de dibujar a menos alfa, ¿ves? Ahí está, este es menos alfa. ¿Qué podés ver? Bueno, lo que podemos ver es que el coseno es el mismo. Ahora lo vamos a anotar, así ya te quedás tranquila y tranquilo. ¿Qué podemos ver? El coseno, viste que era lo que leías en el eje de las X, ¿no? Bueno, fíjate que lo que lees en el eje de las X es exactamente lo mismo para alfa que para menos alfa. Es decir, el coseno del ángulo alfa y el coseno de menos alfa dan exactamente el mismo valor. No ocurre lo mismo con el seno. Con el seno, si vos lo dibujás y medís cuánto hay desde A hasta B y desde B hasta A', vas a ver que el valor numérico es el mismo, pero claro, este es positivo y este es negativo. Es decir, si yo digo, por ejemplo, seno de alfa, no es lo mismo que seno de menos alfa, numéricamente sí, pero da con signo contrario. Te doy un ejemplo. Suponete que vos hiciste tu dibujito, qué sé yo, acá te da 0,8.
¿no? Acá también te va a dar 0,8, pero no te olvides que estás en el semieje negativo de la psi, o sea que el seno del ángulo sería menos 0,8. En valor es el mismo, en valor absoluto es el mismo, lo que difiere es el signo. Bueno, vamos a ver qué ocurre con la tangente del ángulo. Bueno, la tangente del ángulo, fíjate que yo te lo había notado antes, la tangente del ángulo alfa es cateto opuesto dividido cateto adyacente, ¿no? Bueno, ¿cómo puedo medir yo la tangente? Acá yo lo que necesito es que el cateto adyacente sea 1. Bueno, fíjate que si vos tirás una línea aquí, hacemos que el cateto adyacente, ahí estoy tirando la línea, hacemos que el cateto adyacente valga 1, ¿ves? Desde aquí, aquí es el radio de la circunferencia. Entonces obtengo este punto que vamos a llamarlo C. Bueno, y este por supuesto que se vamos a dar otro nombre, D. Ahí está. Desde D hasta C tenemos la tangente del ángulo. ¿Por qué? Porque el cateto opuesto del triángulo ahora es DC. Pero ¿quién es el cateto adyacente? OD. Pero claro, OD es el radio de la circunferencia, o sea 1. O sea que DC es la medida de la tangente del ángulo. Bueno, eso ocurre con la tangente. Vamos a ver qué ocurre con... Esta es la tangente de alfa, ¿no? ¿Qué ocurre con la tangente de 180 más alfa, como lo había notado acá? Claro, si vos al ángulo alfa le agregás 180 grados, lo que te va a dar es esto, ¿no? Ahí lo estoy dibujando, ¿eh? Calma, paciencia, téngame paciencia, que esto de hacer los dibujitos en el pizarrón no es fácil. Bueno, ahí está. ¿Ves? Si a alfa, que es este, le sumamos 180 grados, obtenemos este ángulo que es 180 más alfa, ¿verdad? Este ángulo, bueno, te lo marco por acá, este ángulo es 180 más alfa, ¿no? Ahí está, fíjate, alfa y sumado 180 es 180 más alfa. Bueno, ¿qué ocurre con la tangente de este ángulo? Si yo voy a buscar la tangente, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo que hice en el caso anterior, ¿no? Voy a marcar este valor, ahí está. Y este valor, que va a ser el reflejo de este, vamos a ponerle D' acá y C' acá. Bueno, ¿qué ocurre con la tangente? Fíjate vos una cosa. La tangente dijimos que era cateto opuesto dividido cateto adyacente. Bueno, en este caso, la tangente era cateto opuesto CD dividido cateto adyacente, que es el radio, o sea que directamente era CD. ¿Qué ocurre en este caso? Bueno, en este caso el cateto opuesto es D'C' y el adyacente es OD', que es 1, porque, bueno, por supuesto que es el radio de la circunferencia. Bueno, cuando vos dividís este valor que es positivo con este valor que es positivo, te da positivo, y es la tangente, ¿no? Bueno, cuando vos dividís este valor que es negativo con este valor que también es negativo, ¿sí? Da positivo. O sea que dan exactamente el mismo valor. Quiere decir que la tangente de alfa y la tangente de 180 grados más alfa son iguales, no solamente en su valor absoluto, sino también en su signo, tienen el mismo signo. ¿Se entendió, no? Porque yo hago, ¿ves? Fíjate, este valor de y dividido este valor de x, son dos números positivos dividido dos positivos. Cuando voy a hacer la tangente de 180 más alfa, que es este ángulo, voy a hacer este valor negativo dividido este valor que también es negativo, y menos con menos es más. Por eso la tangente de alfa y la tangente de 180 grados más alfa es la misma. Bueno, vamos a ver qué ocurre con alfa y 180 menos alfa. Por ejemplo, qué ocurre con el seno y con el coseno también, ya que estamos. A ver, ¿dónde está 180 menos alfa? Bueno, si este es el ángulo alfa, yo voy a marcar acá, ahí está, me apoyo en el ángulo que había marcado antes. Fíjate, este valor que acabo de marcar ahora es alfa, porque coincide con este valor, ¿no? Quiere decir que lo que tenemos aquí, ahí lo marco, este valor es 180 menos alfa, ¿ves? Este valor es 180 grados menos el valor de alfa. Bueno, desde aquí hasta aquí. Como podrás ver, tienen exactamente el mismo valor de seno, ¿ves? Dijimos que el seno era el cateto opuesto, ¿no? Exactamente el mismo valor. Quiere decir que el seno de alfa y el seno de 180 grados menos alfa tienen exactamente el mismo valor. Acá estás viendo el seno de alfa, ahí lo estoy marcando fuerte,
y acá estás viendo al seno de 180 grados menos alfa. Tienen exactamente el mismo valor y el mismo signo. No ocurre lo mismo con el coseno. Mirá lo que ocurre con el coseno. Coseno de alfa es, fíjate, este segmento era el coseno de alfa, ¿verdad? Pero este será el coseno de 180 menos alfa. Numéricamente son iguales, pero tienen signo contrario, porque uno es positivo y el otro es negativo. O sea que es menos el coseno de 180 grados menos alfa. Bueno, y así hemos jugado un poquito con la circunferencia trigonométrica. Gente linda, a partir de acá, dudas, preguntas, consultas, las espero en el WhatsApp. Y nos vemos como siempre en el próximo video. Chau, chau.